Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Cordial saludo, bienvenidos, bienvenidas a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Este espacio que siempre a esta hora está para compartir muchos temas de interés, para hablar de salud, para hablar de síntomas, para hablar de enfermedades, para hablar de procesos negativos en algunos casos, positivos en otros, pero lo más importante, para poderles guiar, para poderles presentar a todos y cada uno de ustedes diferentes alternativas que tienen que ver con el cuidado de la salud, que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestros órganos, de nuestros sistemas y al mismo tiempo que tienen que ver con la búsqueda de una muy buena calidad de vida. Gracias a todos por permitirnos llegar a esta hora a sus hogares y gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos ya ser parte de su cotidianidad, por permitirnos ser parte de su día diario, de su vida diaria. Muchas gracias en verdad también por compartir redes sociales y estar pendiente en los espacios de YouTube y al mismo tiempo compartir, preguntar, indagar, ser parte de esta gran familia Teleamiga Internacional. Hoy dos temas súper importantes. Digo dos porque uno va de la mano con el otro y tiene que ver, infortunadamente, con la diabetes y la obesidad. Vamos a estar hablando de todo, absolutamente todos los cuidados que se deben tener para evitar estas enfermedades, pero también vamos a estar haciendo referencia a esos procesos, porque no se llega a una diabetes inmediatamente, no se llega de un día para otro a una enfermedad como estas, sino se empiezan a sentir cosas, se empiezan a manifestar síntomas en el organismo que van haciendo estragos en el cuerpo y que de un momento a otro pues ya nos ponen en estados críticos y en estados difíciles para manejar. Pero yo no voy a hablar del tema. Tenemos como siempre a los médicos profesionales, invitados, representantes que siempre llegan aquí a Salud para Todo, a hablar de salud y a aportar todos sus conocimientos para todos y cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Gamboa Oliveros, quien es nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes, es coaching, también nutricional y educadora en diabetes. Doctora Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Es con mucho gusto y gracias a usted por aceptarla y por poder sacar parte de su tiempo para contarle a los televidentes sobre estas enfermedades, sobre estos síntomas y sobre todos estos procesos que de una u otra manera están resintiendo la humanidad, están enfermando a la población y que están en muchos casos infortunados, tristes, cobrando la vida de muchas personas. Discúlpenme, amigos televidentes, pero es así. En este tiempo, en todo lo que estamos viviendo, por todo lo que hemos pasado, no solo son esas cifras de muerte las que nos presentan a diario, sino también enfermedades como la diabetes están llevando a personas a la muerte y tenemos que hacer prevención. Y esa prevención nos la va a explicar la doctora Claudia Gamboa Oliveros. Doctora, ¿por qué se llega a la obesidad y de ahí en adelante por qué se llega a la diabetes? Iniciemos como por ese paso a paso para los televidentes con relación a estos problemas, primero de sobrepeso, luego de obesidad y de ahí en adelante lo que viene. Sí, correcto. Sí, pero ese es como el camino que se sigue para llegar a una diabetes. Bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos una alimentación para poder estar sanos y para poder estar bien. Y en la medida en que nosotros comamos las porciones que necesitamos, hagamos una actividad que compensa esa alimentación que consumimos, todo estaría bien. Pero ¿qué pasa? Llega un momento de la vida de nosotros los ya adultos, porque normalmente en los niños a veces no pasa tanto, aunque desgraciadamente está pasando, y empiezan a comer más cantidades de la que deben consumir y sobre todo de aquellos alimentos que no se van a gastar tanto, como son aquellos que llamamos energéticos, que son los que aportan hartas calorías, y se empiezan a acumular y acumular en el organismo. Al pasar esto, se empieza a presentar un estado que se llama sobrepeso y que también termina en obesidad. Y esto es una enfermedad ya que es inflamatoria y va a desencadenar otras enfermedades y una de ellas es el azúcar alta, que es lo que llamamos diabetes, que con el tiempo puede traer muchas complicaciones, dañando y afectando órganos como los ojos, los riñones, las piernas. Entonces es como un eslabón que empieza cuando simple y llanamente estamos comiendo más de lo que necesitamos, no hacemos la actividad que se debe hacer y esto empieza a generar problemas de salud. Todo esto entonces, doctora, lo podemos estar generando desde chiquillos. Desde pequeños. Lo podemos estar haciendo con nuestros niños, con nuestras niñas, sí, por permitirles tanta ingesta de alimentos y al mismo tiempo por creer que al estar gorditos
redonditos, cachetoncitos, como decimos, tan lindo el cachetico, pues están bien y no es así. Sanos y no es así, sí. Cuando se pierde ese equilibrio de la cantidad que se consume y la cantidad que se gasta en energía, es cuando el cuerpo empieza a tener manifestaciones de enfermedad y se descompensa mucho. Claro. O sea, hay dos términos en nutrición muy importantes, que es calidad y cantidad. Entonces, ambos tienen que estar bien en todas las etapas de la vida. Y entre más temprano se rompa este equilibrio, más pronto van a llegar las enfermedades. Bueno, importante conocer todo este proceso, importante conocer el sobrepeso, obesidad y luego estos procesos de diabetes y demás. Pero, doctora, me quiero detener un poco en el tema del sobrepeso. Perfecto, hay personas que dicen, no, pero si es que es mi contextura física. No, esos son mis huesitos, que es que son muy grandes porque es que mi papá y mi mamá eran anchitos, entonces yo tengo esa misma contextura. ¿Qué tan cierto puede ser eso, doctora? ¿Qué tan cierto puede ser que puede ser esa masa corporal, que puede ser ese sistema esquelético, los huesos, o que de una u otra forma tienen que ver ya directamente con el sobrepeso? ¿Cómo explicamos esto a los televidentes? Sí, es cierto. O sea, el peso que tenemos se refiere a líquidos, se refiere a la masa muscular, se refiere al sistema esquelético, pero también se refiere a la grasa que acumulamos. Entonces, cuando el problema no está centrado en la parte de músculo o en la parte de esqueleto, se centra sobre todo en la parte central de nosotros, lo que llamamos abdomen. Ahí es donde más se acumula la grasa, que es la que sí produce todas esas enfermedades que hablamos. Entonces, si la persona ve que la circunferencia de su cintura es muy prominente, entonces ese exceso de peso no es por masa muscular ni es por esqueleto, sino por grasa. Y la grasa, esta abdominal, es la que es peligrosa. ¿Ese podría ser como el primer llamado de alerta que hace el organismo, el cuerpo? Sí, es correcto. Sí, es cuando empieza a decir, ya estoy pasando los límites como de mi almacenamiento, esta bodega ya se está llenando más, me estoy inflamando, eso va a empezar a tener consecuencias. Entonces es cuando tenemos que reevaluar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos comiendo y en qué cantidad la estamos haciendo. O sea, esa es como la definición del sobrepeso, la grasita localizada o acumulada en el abdomen o en otras partes del organismo que nos hace ver un poquito más gorditos. Exacto. ¿Ahí qué puede pasar, doctora? ¿Ya con solo ese sobrepeso se pueden presentar algunas enfermedades? ¿O el cuerpo tolera, el cuerpo aguanta y da un tiempo más de espera? ¿Qué puede pasar allí? Bueno, depende mucho de cada persona, pero definitivamente tarde que temprano, como decimos, la factura se va a pasar. Entonces, con el pasar del tiempo, entre más jóvenes empecemos, puede empezar el organismo a acumular tanta grasa que con el tiempo se va a convertir en exceso de colesterol, se va a convertir de pronto en exceso de azúcar, se va a convertir en tensión alta, en presión alta. Y otras muchas enfermedades que también a nivel de huesos, dolor en la rodilla, dificultad para dormir porque no se puede respirar bien. Entonces va generando muchas molestias y muchas situaciones de salud que pueden empezar a ser muy, muy graves, como terminar en situaciones tan grandes como aumentar las enfermedades cardiovasculares, infartos y todo esto que se lleva por excesos. Pero lo que pasa es que pues es muy lento este proceso y hay muchas personas que en esta situación pueden como aguantar mucho tiempo sin que todo se altere. Entonces piensan que porque están gorditos, los laboratorios salen bien, eso no va a pasar. Va a pasar, lo que pasa es que es el tiempo, desgraciadamente, el que va a traer estas enfermedades. Y a veces las traen combo, vienen varias al mismo tiempo. Claro. Decía, doctora, que calidad y cantidad, ¿verdad? En cuanto a la alimentación. Si de pronto no tenemos ni siquiera ninguna de las posibilidades, ni de esa calidad ni de esa cantidad, sino que hoy por hoy ha tocado acomodarnos a muchas cosas, ¿qué puede empezar a hacer la persona, doctora? De pronto para prevenir, de pronto para concientizar o de pronto para evitar llegar primero a ese sobrepeso y luego poder estar llegando a una obesidad que pueda desencadenar más cosas. Bueno, eso es en parte como un mito, porque básicamente la alimentación que nosotros tenemos es una alimentación muy sana y más en nuestros países que somos como de comer comida casera, bendecidos, como lo llamamos. Sí, muy naturales. Y tenemos las posibilidades de tenerlo. Lo que pasa es que no estamos tan conscientes de la riqueza tan impresionante que tenemos. Pero lo que nos falta es información. Yo tengo todos estos alimentos en mi mesa o los puedo adquirir
qué cantidad debo comer de cada uno para poder conseguir el equilibrio que hablábamos. Entonces, pero todos los alimentos están permitidos, está todas las bebidas, todo lo que son los lácteos se puede consumir, todo lo que son las proteínas, carnes, pollo, pescado se puede consumir, todo lo que son las verduras, todo lo que son, por ejemplo, el aguacate, los aceites que tenemos para nuestra preparación, lo tenemos, es fácil. Lo que pasa es que tenemos que averiguar cuánto necesitamos. Eso a veces es un poco individual porque depende de qué tan activas sean las personas. Muy bien. Pero en general, con esos mismos alimentos que comemos diariamente, organizados en las porciones que necesitamos, podríamos tener una alimentación súper saludable. Me quedo un par de minutos en este tema de sobrepeso, doctora, porque durante todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, que cambiaron nuestros días, que cambiaron nuestro ritmo de vida y que obviamente pues nos ha tocado de pronto como comillas, estar relajados en casa. Sí. Porque para muchas personas se ha convertido esto en estar en la casa, pues se ha perdido el ejercicio, se ha perdido la caminata, se ha perdido el ir y venir de un lado para otro y se ha llegado mucho al sedentarismo. Esto ha generado también sobrepeso y obesidad. Así que muy atentos, amigos televidentes, porque después de esta primera pausa le vamos a pedir la explicación a la doctora de cómo medirnos, porque también se puede medir ese sobrepeso, también se puede medir ese proceso de obesidad y al mismo tiempo se puede comparar con nuestra edad, con nuestra altura, con nuestro peso y demás, para así evitar llegar a ese proceso lamentable que es la diabetes. Primera pausa de interés aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional y ya estaremos de vuelta para seguir hablando de esos procesos de obesidad y de diabetes con la doctora Claudia Gamboa Oliveros. Ya regresamos. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy hablando y haciendo referencia a los procesos de sobrepeso y obesidad que desencadenan en diabetes y un sinnúmero de síntomas tristes, lamentables, incómodos, que la gente tiene que vivir y tiene que soportar y que infortunadamente en algunos casos no se pueden manejar ni se pueden controlar y llevan al total deterioro mejor del organismo. La doctora Claudia Gamboa Oliveros, nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes, nos está contando y nos está hablando, haciendo referencia de estos procesos que tiene el organismo y de cómo nosotros podríamos aprender también a cuidarnos y a prevenir un poco este asunto. Hablábamos del sobrepeso, doctora, y me detenía yo en el sobrepeso antes de llegar a esa obesidad y demás, para poderle explicar a los televidentes también la manera de cómo supervisar y estar atentos nosotros mismos de no tener o no llegar a un sobrepeso. Ustedes hablan de peso, medida, talla, no sé qué. ¿Cómo es la fórmula, doctora, para los televidentes, por favor? Bueno, a manera general, como que les quede muy práctico averiguar si están con problemas de peso o no, podríamos tener en cuenta la estatura. Normalmente en los adultos, la estatura nos dice cuánto deberíamos pesar. Entonces, más o menos, si uno mide alrededor de unos 60, quitamos el metro y el peso cerca a lo que debería ser serían los 60 kilos. 60 Entonces, kilos, si uno mide mucho, pesa más que esto con relación a lo que mide, entonces ya tenemos un problema ahí como visual. ¿Alguna tendencia al sobrepeso? Una tendencia al sobrepeso, porque ya sabemos, si yo mido unos 60, debo quitando el metro, debo pesar los 60 y estoy en 65, vamos. Y si estoy en 70, pues listo. Pero hay una pues que es más la que manejamos para el diagnóstico de nutrición. Perdóneme, pero si yo me asusté, muchos televidentes se asustaron. ¿Esto es así de difícil, de duro? Porque imagínense, yo estoy casi en unos 70, digo casi porque cada vez voy hacia abajo, sí. unos 70 y estoy por encima de ese peso, doctora. Exacto. Y entonces ahí, ¿qué empieza a hacer uno? Entonces, bueno, pero hay algo que sí es un poco más exacto, o sea, más clarito, que es el diagnóstico que hacemos en las consultas, que se llama índice de masa corporal. Bueno, eso es lo que me salva. No, es el que nos va a decir más claro caramba. Cuánto está sobrando. Y es el que tiene en cuenta la estatura y el peso actual que tiene el paciente o la persona. El peso actual, por ejemplo, que sea 70 kilos. Y la estatura se divide en metros al cuadrado, digamos que sea 1,60, entonces 1.6 por 1.6, eso da un dato, pongamos que dé 2 algo. Sí. Entonces, divido el peso, los 70 que tiene, sobre la estatura al cuadrado y eso me da un número. Ahí es donde clasificamos. Si ese número que nos da ahí en la consulta está entre 18.5 y 24.9, decimos
está normal. O sea, hay una gran parte de pesos que está normal. El primer promedio. Si pasa de 25 hasta 29.9 es sobrepeso. Y si ya es mayor de 30, es obesidad. Entonces, es algo que tenemos en cuenta, la estatura y el peso. A manera general, lo que les conté, pero este es un diagnóstico que ya se hace más claro. Y es importante saber cómo estamos, porque es cuando tenemos que empezar a hacer la lista de lo que estamos haciendo y la actividad que estamos haciendo y empezar a mirar, ops, aquí es donde me estoy faltando. O es que no hago nada de ejercicio, o es que como demasiados alimentos que son los que más suben de peso, vamos a mirar ahora cuáles son, o ambas cosas, ni hago ejercicio y como los alimentos que me suben más de peso. Pero es un diagnóstico que tenemos que hacer para frenar todo el problema de salud que vamos a tener a futuro. 2 tips que nos entrega la doctora en esta jornada, la doctora Claudia Gamboa, con respecto y con relación a cómo determinar nuestro peso y también a cómo identificar nuestro índice de masa muscular o de masa corporal. Una tareita que empezamos. Pero bueno, mi doctora, está ya el sobrepeso, me preocupo ya, caramba, estoy subido, dice la gente, definitivamente estoy marcando, tengo o soy propenso a llegar a este sobrepeso. ¿Qué debo empezar a hacer? Ir al médico, empezar a ejercitarme, cambiar la dieta, porque es que hay un problema también en la sociedad cuando hacen referencia a las dietas, que es suprimir o quitar una cantidad de alimentos que muchas veces descompensan también el funcionamiento del organismo, doctora. Correcto. ¿Qué empiezo a hacer ahí? ¿Qué debo hacer? Listo. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, entonces ya hicimos un diagnóstico y, ops, sí, definitivamente tengo exceso de peso. Correcto. Bueno fuera hacerse laboratorios para empezar a pisar firme, a ver si ya hay algo que se está afectando a nivel de mi salud. ¿Qué laboratorios son importantes hacer? Nivel de azúcar en sangre, nivel de colesterol, para ver cómo está el colesterol, cómo está el nivel de azúcar, que son 2 valores importantes que tienden a subirse cuando hay problemas de exceso de peso. Ahí diagnostico, ya hay un problema y hay que controlarlo, o simplemente todavía está todo estable, pero no es por eso, no me voy a tranquilizar por eso. Entonces, laboratorios, inmediatamente ir al médico a pedir laboratorios. Perfecto, entonces después ya me hice mi diagnóstico, me hice mis laboratorios y ya tengo más claro si tengo que estar más pilo con los cambios que voy a hacer o no. Y lo otro que voy a hacer es voy a mirar 2 grupos de alimentos, los que repercuten en peso y los que no tanto repercuten en peso. Entonces, ¿cuáles son los que no repercuten en peso? Lo que son las frutas, los que son las verduras, lo que son los alimentos que llamamos proteínas, como carne, pollo, pescado, ¿sí? Entonces, estos alimentos no repercuten tanto en peso y los puedo comer en porciones relativamente normales o suficientes. Está el otro grupo de alimentos que son los que repercuten en peso y los que tengo que revisar si los estoy consumiendo en exceso, que son todo lo que popularmente llamamos harinas, como arroz, papa, pasta, todo lo que es de panadería, lo que hacen con trigo, centeno, avena, o sea, panes, todo esto. Doctora, pero es que es lo más sabroso. Pero se puede comer, lo que pasa es que hay que mirar cantidades. En primer lugar está el azúcar, estoy consumiendo azúcar, entonces ya, de uno, porque el azúcar es uno de los alimentos que más sube de peso. Entonces, miro si estoy consumiendo azúcar, cuántas harinas estoy consumiendo, porque de esas tengo que disminuir, porque si mi problema de peso es por ese lado. Y vamos a la parte de grasas, qué tanta grasa estoy consumiendo, qué tantos fritos sobre todo estoy consumiendo. Perfecto. Entonces tengo aquí los que tengo que revisar, que son azúcar, harinas y grasas, y los que pues tengo que también apoyarme un poco más, como frutas, verduras, proteínas. Pero es como el examen que hacemos, cómo está mi alimentación respecto a estos 2 grupos, porque si tengo problemas de peso, seguro este es el que yo me estoy desmandando. Y en esta forma, o mejor, de esta manera, podrán ustedes de pronto controlar un poco mientras se llegan allí a las asesorías o a los exámenes médicos para empezar el direccionamiento de una verdadera dieta o el direccionamiento de una buena rutina para quitar el sedentarismo, para quitar obviamente esa pérdida de movimiento y demás, y al mismo tiempo incentivar un poco al cuerpo a que siga eliminando y a que siga drenando este proceso. Doctora, hay una confusión muchas veces que encuentra uno en la gente y muchas veces pues la transmiten, la comparten, lo hablan, y tiene que ver con esas cantidades de las que usted hablaba. Dicen, pero si yo desayuno normal, de solo un pancito, pero
está el chocolate, está el huevito, está el queso, el azúcar y demás. El juguito de naranja también. Sí. Esas contraindicaciones o esos por lo menos, ¿qué tan cierto es que no es tan bueno el jugo puro de naranja, sino que es mejor la fruta? La fruta entera, sí, listo. Antes de pasar a esta parte, se me pasaba algo que también dijiste que es muy importante, que es la parte de ejercicio, que es un tercer punto a evaluar. Ya sabemos cómo estamos de peso, ya escogimos las 2 listas de alimentos, sé si me estoy pasando en los que aportan mucha energía, y lo otro voy a mirar si soy sedentario o no. Uno debería por lo menos media hora del día utilizar para caminar, o al menos para estar muy activo, o para hacer algún deporte como nadar o bailar se puede, o simplemente caminar, sí. Pero no permanezco todo el tiempo quieto, o al menos invierto media hora de mi tiempo para caminar, que igual puede ser fraccionado. Puedo hacer 10 minutos en la mañana, 10 a mediodía, 10 en la tarde, o sea, lo puedo hacer fraccionado, pero revisen qué tan activos son o si están todo el tiempo quietos. Perfecto. O sentados. Pero bueno, eso es importante. Doctora, la gente dice, yo salgo y me camino siempre 10 o 15, 20 minutos para ir a tomar mi transporte. Sí, ¿Sirve como ejercicio o no sirve como ejercicio? Claro que sirve. Es otra de las confusiones que hay. Claro, todo lo que es movimiento repercute en un gasto extra de energía, pero lo que tenemos que hacer es romper eso que siempre hacemos, es hacer algo más para poder también cumplir todas esta actividad. Pero claro, lo que hagamos nos sirve. De hecho, hay aparaticos que miden los pasos y si lográramos hacer 8.000 pasos al día o 10.000 pasos, lograríamos perder medio kilo semanal. Entonces, no más el hecho de hacer los pasos en el día a día nos serviría. Bueno, y retomando lo que... Sí, las inquietudes, preguntas, dudas de las cantidades, porciones y demás. Lo que me decías, Ernesto. Entonces, si queremos tener en cuenta ¿cómo sería la primera comida, que es de las más importantes que tenemos, que llamamos desayuno? O sea, romper ese ayuno de toda la noche. ¿Cómo lo armaríamos para saber que estamos bien en calidad y en cantidad? Entonces, calidad es que estén casi todos los nutrientes cubiertos. Por ejemplo, queremos cubrir vitaminas. ¿Dónde se imaginan que estarían las vitaminas? En la porción de fruta, ¿cierto? Entonces, listo, ya tengo una buena fuente de vitaminas, mi fruta, pero la fruta tiene un nutriente muy importante y muy, muy saludable, que es la fibra. Claro. Y entre menos yo la altere, más bendiciones van a tener para mi salud y para todo mi sistema digestivo y para toda la flora bacteriana que tenemos, que también tiene mucho que ver con que tengamos buena salud. Claro. Una flora bacteriana fortalecida es como una garantía de tener buena salud. ¿Quién la alimenta? La fibra. Cuando preparamos jugos, destruimos esta fibra y a veces hasta la colamos, y ahí estamos cometiendo el primer sacrilegio, por decir algo, con este alimento tan saludable, y lo estamos como desperdiciando. Se debe comer entera, y esto es una recomendación para toda la población, claro, desde bebecitos en adelante. Consumir la fruta entera, el agua, en muchas opciones que vamos a ver ahora, se puede cubrir como líquido como tal, pero igual le podemos agregar limoncito o algunas especies para mejorarle el sabor si no nos gusta. Pero la fruta se come entera y la porción no debe pasar en general de lo que me quepa en la mano, sobre todo para diabetes. Claro. La porción que me quepa en la mano es una porción de fruta y toda la fruta me sirve. Todas las frutas son bienvenidas, todas las frutas son importantes, pero al mismo tiempo debemos seguir controlando la cantidad, la porción de la mano, dice la doctora. Es perfecto. Una nueva pausa para continuar, para seguir hablando, para seguir aprendiendo de todos estos factores de riesgo que podemos tener o que podríamos tener de presentarse sobrepeso y obesidad y al mismo tiempo presentarse un proceso de tensión arterial alta y también de la diabetes. Pausa y regresamos con ustedes.
pequeño resumen de todo lo que estamos planteando en el día de hoy, un pequeño resumen de cómo se viene generando la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y demás, y de cómo nosotros mismos también podríamos prevenir y podríamos evitar llegar a estos síntomas tan lamentables y tan tristes que tienen que ver con esa tensión alta, que tienen que ver con esa diabetes ya generada. Pero bueno, doctora, ya observamos allí todo el resumen, pero al mismo tiempo vamos a seguir hablando de esos cuidados de usted nos está manifestando, las buenas porciones de fruta, el agüita con limón y una cantidad de cosas que podemos hacer en casa para evitar sobrepeso, para manejar obesidad y también para prevenir llegar a una diabetes, doctora, por favor. Bueno, entonces continuamos con nuestro desayuno saludable. Otro alimento importante para nuestro desayuno es la bebida láctea, que ya se ha visto con muchos estudios actualmente que es inclusive cardioprotectora. Entonces, el consumir la leche pasteurizada, si no hay problema de colesterol, no es tampoco tan malo hacerlo. Pero sí la cantidad hay que tenerla en cuenta. Otra vez hablaríamos lo que sería un pocillo. Y el pocillo también es más o menos como lo que es el puño de nuestra mano. Eso asemeja mucho lo que sería un pocillo de leche. Si hay problemas de grasas o de exceso de peso, podemos consumirla descremada. Esa bebida láctea pues es importante por el aporte de vitamina D, por el aporte de calcio, de proteína. Luego es importante consumirla. El problema es que esa bebida que hagamos con esa leche le adicionemos azúcar. Eso es lo que no debemos hacer. Si vamos a consumir de pronto un café o un té para el desayuno, hagámoslo sin azúcar, acostumbrémonos a un sabor suave, o si hace mucha falta podemos utilizar un poquito de canela que le da un sabor muy agradable y es como una especie de, entre comillas, endulzante natural. Estaríamos con una bebida láctea por su aporte de nutrientes y de proteína. Continuaríamos con otro alimento importante para el desayuno que son las proteínas, que es lo que normalmente comemos como huevo o queso al desayuno. También se puede comer un huevo diario, sí se puede comer un huevo diario. El problema es que lo hacemos en harto aceite y le agregamos harta sal. Esas son las cosas que no debemos hacer. Entonces, doctora, perdóneme, pero es que me puso a pensar usted en tantos televidentes, en tantas personas que no solo con el huevo tibio, con el huevo cocinado, con el huevo batido, con los guisados, con los rancheros, pues imagínese esa combinación, doctora. ¿Cómo hacer los huevos entonces? No, pero se pueden hacer tibios, se pueden hacer con verdura en tortillita, se pueden hacer de todo, se les puede adicionar queso, no es tan grave comer doble proteína como hablábamos, se pueden hacer en el mismo caldito o en la chancua que tenemos tan conocida aquí en Colombia. Pero ahí ya cambia la cantidad, doctora, entonces también se preocupa uno por la alimentación. Pero no, la porción, su huevito diario está bien y hay personas que inclusive pueden tolerar hasta 2 huevos, no hay problema. El problema es hacerlos en harto aceite y permitir sobre todo que se queme esa parte blanquita que es la proteína. Esa es una de las cosas que tampoco podemos hacer. Pero se puede adicionar huevo y queso al desayuno en muchos casos. Acuérdense en que siempre es importante la consulta individual cuando hay alguna patología, pero a manera general sí se puede consumir huevo y queso, que son proteínas, y las podemos obtener para tener una buena masa muscular. Bueno, ¿qué falta para complementar ese desayuno saludable que nos quedaría pendiente? Terminaríamos con el aporte de harina o lo que llamamos el almidón, que idealmente es que tenga harta fibra. O sea que si escogemos una porción de pan, lo ideal es que sea un pan integral o esos que llaman de 7 granos. Si es arepa, que sea de maíz. Si es avena, está muy bien. Pero ese es el que más repercute en peso. Entonces es el que tenemos que chequear cuánto estamos comiendo al desayuno para comer menos del que veníamos comiendo si tenemos problemas de peso. Pero son esos 4 grupos de alimentos: fruta, bebida láctea, la proteína y el almidón. Pero con esas características. Generalmente, doctora, ¿qué horario o a qué hora debería ser el desayuno? Lo ideal es que a la media hora de habernos levantado ya estar desayunando, porque hay personas que entiendo por muchas situaciones de su vida o su trabajo, tienen de pronto que o madrugar mucho o levantarse muy tarde. Pero lo ideal es que recién nos levantamos a la media hora ya estar desayunando. Y el horario ideal sería entre las 5 o 6, por tarde 8 de la mañana. Perfecto. Cuando no se desayuna, ¿qué pasa en el organismo, doctora? Porque sabemos, conocemos, me ha pasado, me incluyo, que a veces la cita, la reunión, el trabajo, el compromiso, el niño, la niña, el colegio, una cantidad de cosas, pues se nos va el tiempo volando y no alcanzamos a desayunar, doctora. Me tomo un tinto, es lo característico de toda la sociedad. Sí.
pero no es tan bueno porque venimos de un ayuno muy largo de toda la noche y el cuerpo biológicamente, cronológicamente necesita energía en la mañana. Entonces, obligarlo a que tenga una actividad cuando todavía no hemos ni siquiera recargado como esa energía no es bueno. Perfecto. Y el cuerpo pues obviamente lo hace, pero a veces pueden empezar molestias como una gastritis, pueden empezar a hacer una ansiedad muy grande, entonces la comida que vamos a recibir después, obvio va a ser aumentada, a veces va a ser muy abundante, porque el organismo pues está súper descompensado y ya no va a poder controlar porciones porque físicamente está low batería. Entonces no es tan bueno esos ayunos cuando estamos empezando una actividad en el día a día. A media mañana, ¿sí se puede comer algo, no se puede comer nada o hay que esperar ya el almuerzo? Bueno, los refrigerios están muy revaluados últimamente, no son tan obligatorios, depende mucho de la persona si lo necesita o no, pero si vamos a comer un promedio de cada 4 horas, no sería tan necesario ese refrigerio. Digamos que vamos a desayunar a las 8 de la mañana y vamos a comer entre las 12 y 1 de la tarde. Si no quiero comer un refrigerio, no es tan obligatorio. Pero digamos que fue a las 7 de la mañana que desayunó, 2 de la tarde va a almorzar, es un espacio ya muy largo, podríamos considerar en toda la mitad algún refrigerio. El ideal sería la porción de fruta, para poder seguir cubriendo las frutas del día. Pero hay que hidratarse mucho. Acuérdense que hay que tomar por lo menos 2 litros de líquido en el día y como no vamos a tomar jugos, pues lo ideal sería tomar agua porque es lo que nos garantiza también que todo funcione bien. Y es un buen momento para estarnos hidratando, estos espacios entre comidas. Cuando la doctora nos dice 2 litros de líquido, no necesariamente tiene que ser solo el agua, sino también pueden ser los jugos que normalmente hacemos, pero nos digo que ya no funcionaban tanto, entonces pero doctora, el café de pronto que tomamos, de pronto en las aromáticas, todo esto cuenta como líquido en el día. Perfecto, perfecto. Seguimos avanzando, doctora, seguimos en los procesos. Ya llegamos a la hora del almuerzo, ya nos explica que de pronto sería bueno, o tal vez no, si no es necesario el refrigerio a la media mañana, pero que al mismo tiempo necesitamos energía, necesitamos seguirnos moviendo y necesitamos estar en función. Perfecto. ¿Qué viene entonces, doctora? Listo. Entonces, y un tipcito, si hay mucha ansiedad en la mañana y dicen, no, una fruta de pronto no sea suficiente, en mi caso, podemos acudir a los frutos secos, lo que son nueces, almendras, pistachos, maní, ojalá sin sal, pero sería una muy buena opción para aporte refuerzo de proteína, es una grasa vegetal que es cardioprotectora y que también lo podemos tener y cargar muy práctico y es muy fácil de tener y reforzaría nuestra porción de fruta más los líquidos que hablamos que es importante estarnos hidratando. Estoy notando mucha restricción, doctora, estoy notando mucha restricción. Estoy colocando alimentos, no estoy quitando. Bueno, el almuerzo, ¿cómo sería? El almuerzo es muy fácil para que lo puedan tener un tipcito que es súper fácil y ya muy conocido para muchas personas. Nos vamos a imaginar el plato y lo vamos a dividir por la mitad y una de esas 2 mitades las vamos a dividir otra vez que le queden como en 2 cuartos y en esa mitad del plato vamos a ubicar la verdura en todos los colores que puedan para que sea mucho más llamativa, rojos, verdes, amarillos, para que podamos comer una buena porción de verdura. Y esa verdura la podemos preparar que quede mucho más agradable con grasa, como con aguacatico o con aceite de oliva, inclusive le podemos adicionar algo de fruta, le podemos adicionar algo de proteína, como trocitos, claro, trocitos de pollo, atún, le podemos colocar frutos secos, o sea, lo importante es hacer preparaciones que hagan que sea muy provocativo y que también podamos comer en esta cantidad y es lo ideal. Perfecto. Comerlo también de primeras. En la otra parte del plato vendría la proteína, que vendría siendo la porción de o carne, o pollo, pescado, cerdo, ¿sí? Si es carne que sea magra, o sea flaca, y ojalá una vez nomás a la semana, no comer carne de res tan seguido. El pollo, pues obviamente, según como estemos sin piel, y el pescado preferiblemente el filete. Estos pescados como la trucha, como el salmón, como el róbalo, son como los ideales porque son fuentes de omega 3, que es una grasa que nos ayuda a desinflamar. Perfecto, estamos hablando en el día de hoy con la doctora Claudia Gamboa Oliveros, quien es nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes y también es coaching en todo el tema de nutrición.
y educación en diabetes. Vamos a ir a una nueva pausa para continuar desarrollando todo este proceso alimenticio, toda esta guía alimenticia que nos da la doctora y al mismo tiempo ser muy puntuales con respecto y con relación a los síntomas y a lo que se padece cuando hay la diabetes, cuando se presenta la diabetes, para asimismo protegernos, evitarlos y mantener nuestro organismo sano, libre de enfermedades y libre de problemas de salud. Pausa y regresamos con ustedes. Regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hablando sobrepeso, obesidad y diabetes, esta enfermedad tan triste, lamentable y tan degenerativa para las personas, doctora. Sí, es muy triste saber y conocer esos procesos de diálisis, esos procesos de amputación, esos procesos de pérdida de visión, un montón de cosas y síntomas que se presentan y que podríamos de pronto corregir y evitar a tiempo, doctora. Y lo más triste, por decir algo, es que cuando más fuerza tiene es cuando ya la persona es adulta, o sea, es como el peso de todo lo mal que hizo, claro. Llega el momento en que, ¡pum!, después de los 30, 40, 50, 60 años es que sale, y ahí es cuando las personas ya quisieran como descansar, como estar tranquilos, estar bien, y entonces les llega todo el rosario de enfermedades y la diabetes es bien compleja cuando llega, y cuando llegas más a esta edad, pero es el peso de todo lo que venía antes. Bueno, doctora, cerramos el tema de la alimentación con lo de la cena. Ah, bueno, porque me faltó la otra parte del plato. Entonces, recordemos, medio de verdura, una parte de proteína, que sería como la mano abierta, ya es una porción suficiente, y la otra parte vendría el almidón, que vendría siendo el arroz, que ojalá es integral, o la papa, o el plátano, o los granos, frijol, lenteja. Entonces, si lo armamos así, estamos controlando peso y también una prediabetes, porque esto nos ayuda para tener buenos niveles de azúcar también. Alimentación balanceada, totalmente. Y para tomar agua aromática, lo que hablamos, o agua con limón. Bueno, ahora para hablar de diabetes, ¿cierto? ¿En la noche? En la noche puede ser algo suave también, no tan cargado en harinas, puede ser un café con galletas y queso, o una sopita de verduras con pollito, o un atuncito con ensalada. Si pueden evitar la harina en la noche, sobre todo cuando hay problemas de peso, muchísimo mejor, porque ya no va a haber ejercicio que nos ayude a quemarla. Claro. Pero pues igual también muy temprano, a las 6, 7, no 9, 10 de la noche, sí, lo más temprano posible. Sobrepeso, después obesidad, después síntomas que generan dolencias, que generan contracturas, nudos, estrés, malestares de cabeza, porque ya se ven alterados todos los sistemas, colesterol, triglicéridos, y de ahí para allá, ¿qué empieza, doctora? Enfermedades cardiovasculares, hospitalizaciones, amputaciones, son palabras mayores. Un mal manejo de la salud son complicaciones. ¿En qué momento me preocupo o en qué momento debo estar alerta para saber que puedo estar propenso ya a una diabetes? Eso es lo grave. Imagínense que en los diagnósticos que se hacen de diabetes ya por lo menos hay 7 años de una diabetes que no se habían dado cuenta. Caramba. Porque cuando empieza la diabetes... silenciosa, aparte de todo. Silenciosa como una hipertensión. Porque cuando empieza la diabetes el organismo no se da cuenta. A veces la sensación de sed puede ser azúcar alta o es azúcar alta y no lo identifican como tal. Orinar frecuentemente, cansancio permanente, infecciones a nivel de urinarias, de orina también. Entonces son cosas que uno no relaciona con que puede tener azúcar alta. La única forma de averiguarlo es haciéndose el examen, y si de pronto el médico no cae en cuenta, la persona convive con esto por muchos años, puede tener una diabetes y nunca se dio cuenta. ¿Hay algún examen hasta que especial? Ya es muy alta. El nivel de azúcar simplemente los laboratorios que nos recomendamos. Azúcar en sangre y ya la determinamos. Y ya hay otro examen que ya dice cuánto hace más o menos que la tenía, que es una hemoglobina glicosilada. Pero primero una glicemia en ayunas ya nos puede determinar si se salió de lo normal. Lo normal es tenerla menor de 100. Si mi azúcar ya está entre 101 y 125, ya hay una prediabetes, y ya mayor de 126 ya hay una diabetes. Entonces simplemente es un examen que nos va a determinar si ya la padezco o no. ¿Después de qué edad podemos hacer ese examen, doctora? ¿O en qué momento lo necesitaríamos? ¿40, cuando, 45? Por ejemplo, pues supuestamente era después de los 30 años cuando uno empieza a tener problemas de peso,
pero como ya hay niños que ya tienen problemas de peso desde muy adolescentes y ya llegan a los 20 años con índices de masa altísimos, claro, pues desde que haya problemas de peso sería interesante hacerlo. Y si no, a partir de los 20, 30 años ya tenemos que hacernos ese examen cuando hay problemas de peso. ¿Hay algún síntoma, doctora, que esté relacionado con ese tema de diabetes? Ya hablamos obviamente de lo que es sobrepeso, obesidad y demás, pero algo más puntual que de pronto podamos decir a los televidentes atentos, porque si hay nubosidades, si hay mareos, si hay náuseas, algo como esto pues, se podría presentar, doctora. O sea, lo que es demasiada sed, eso que quiero estar tomando líquido todo el tiempo, es un síntoma de azúcar alta. Hambre, terminé de almorzar bien suficiente, pero a la media hora, ahora ya tengo un hambre como si no hubiera comido nada. Correcto. Tener que ir mucho al baño, estar orinando permanentemente. Infecciones, como hablábamos, son como lo más clásico. Hambre, sed, orinadera, es lo clásico cuando el azúcar está alta. Muy bien. Es muy importante, si hay herencia, pues, la herencia ya es definitiva, o sea, claro. Yo ya tengo una diabetes. También es hereditaria. Y me va a dar, sí, sobre todo, o sea, si hay herencia ya es una diabetes ya al día. Me la va a adelantar mis malos hábitos, pero es algo que seguramente voy a presentar si no me cuido. Perfecto. Pero si yo tengo estos síntomas y entonces es el momento de hacerme mi laboratorio y si encima tengo problemas de peso, pues seguramente estoy haciendo el combo completo para que tenga las complicaciones que vienen después. Yo mismo la estoy generando y desarrollando. Imagínese que las estadísticas dicen que el 7% de la población puede tener diabetes. Es muy triste. Bueno, doctora, sin querer enfermar a nuestros televidentes, sin querer enfermarlos allí en casita, amigos, por favor díganos cuáles son esas diabetes, esos tipos de diabetes y cuáles son de pronto esas cosas tan lamentables que generan en el organismo. Bueno, hay dos diabetes, pues dos clasificaciones grandes. Una es la tipo 1, que le da a los jóvenes y es algo que ya es autoinmune, es algo que no se sabe la causa, pero pues es algo que no tiene mucho que ver con esta parte que hablábamos. Y está la tipo 2, que es la que se genera por herencia y sobre todo también por sobrepeso o obesidad. Con estas dos situaciones las presentamos. Y pues obviamente hay que empezar a hacer los tratamientos que son alimentación, ejercicio, y si esto no logra que nuestros niveles de azúcar estén entre lo adecuado o lo normal, acudir al medicamento. Perfecto. Y ya cuando de pronto las personas deben estar constantemente en el médico, deben estar con formulación, ¿qué presentamos Hay que hacer una monitoría entonces automáticamente de azúcar, de colesterol, tensión arterial, triglicéridos, todo esto, porque todo esto aumenta el riesgo a un infarto. O sea, la diabetes es como la que predispone más a enfermedad cardiovascular y a daño de órganos, a daño de riñón, daño de los ojos. Pero entonces, simple y llanamente, controlemos el nivel de azúcar. ¿Cómo lo controlamos? Con alimentación y ejercicio. Y es muy fácil porque hay unos aparatos que se llaman glucómetros y le ayuden a la persona con diabetes a ir monitorizando. Ellos van si están entre los parámetros y si están. Parámetros es para un diabético estar manteniendo la glicemia menor de 140 idealmente. Bueno, para saber que está como controlado el asunto. Máximo 180 actualmente, pero siempre que podamos mantenerla lo más cerca a lo normal, nos va a garantizar que nuestros órganos no se dañen y no se afecten. Claro, importantísimo esto. Pues bien, amigos televidentes, en verdad es muy aconsejable la prevención para cualquiera que sea el caso en su familia, en usted, si hay de pronto referencias en algún hermano, en algún allegado, en algún familiar, abuelos, en nuestros antepasados, los abuelos, los tíos, los primos, nuestros padres, no solo por mamá, sino también por papá. Y, esa herencia está ahí. Esa herencia está ahí, por lo que nos está diciendo la doctora, pero más aún está la situación crítica que se puede llegar a presentar y a vivir cuando se deja de desarrollar ese sobrepeso, esa obesidad y se llega a una situación de diabetes. ¿Cómo poder evitarla, doctora? ¿Hay cura, no hay cura? ¿Hay manejo? Si hay manejo, ¿cómo hacen ustedes en la asociación? Y háblenos también del trabajo de la asociación, doctora. Bien, gracias. Es una enfermedad crónica. Después que hay un diagnóstico, no hay cura, pero se puede controlar. Y como hablamos, se controla con esos tres aspectos: alimentación, ejercicio y si es necesario, el medicamento. ¿Cómo se vigila si estamos bien? Con las glucometrías y los otros exámenes anexos de saber cómo estamos. Pero se puede vivir con una diabetes de una forma
muy sana y saludable y en familia, porque la alimentación que comenté antes es la que debe seguir la persona que va a tener también diabetes, entonces tampoco es tan difícil ni hacerla en casa, ni hacerla en restaurante o hacerla afuera. Simplemente controlar el peso, evitar el azúcar, tomar bastante líquido, bastante agua, que también nos permite que estemos con buenos niveles de azúcar y tratar de nunca desconectarnos de los hábitos y de una buena consulta. Los cuidados En la básicos. asociación tenemos la consulta de nutrición, endocrino, hay educadoras y hay muchas, es mucho tiempo para poder compartir con el paciente y con la familia, pues tenemos espacios muy grandes siguiendo todo lo de bioseguridad. Podemos ahora concientizar a todos de los cuidados y demás, doctora, claro, de lo que se debe hacer y cómo debe manejar. Está en la familia. Redes sociales, doctora, líneas de contacto o página, ¿dónde la conseguimos? Asodiabetes.org y todo lo que es Asociación Colombiana de Diabetes, que estamos aquí ubicadas en Teusaquillo. Muy bien, información precisa, detallada, directamente de la doctora Claudia Gamboa Oliveros, quien es nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes y aparte de eso, coaching nutricional y educadora en diabetes. Una enfermedad que se puede prevenir antes que nada, que se puede manejar cuando ya se presenta y que se puede controlar en esos extremos, en esos casos tan lamentables y preocupantes. Doctora Claudia, espero verla por aquí nuevamente a futuro para poder hablar de pronto más en detalle del pie diabético, de una cantidad sin número de situaciones y riesgos que se presentan cuando está la diabetes, doctora. Claro que sí, con mucho gusto para lo que podamos colaborar y ayudar. Tenemos 60 años de experiencia manejando pacientes con diabetes, entonces de verdad que lo hacemos con todo el amor y con todo el conocimiento que se necesita. Claudia Gamboa Oliveros, la doctora nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes, coaching nutricional y educadora en diabetes, nos acompañó en el día de hoy hablando de ese tema tan importante para todos ustedes. Invitación especial a que continúen pegaditos ahí en sintonía de Teleamiga Internacional, sigan con nuestra programación llena de valores para todos ustedes y al mismo tiempo a que nos acompañen siempre aquí en Salud para Todo. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.